Saludos a todos, gracias por estar conectados a través de la señal de Voz TV en Compartiendo con Voz. Y nuestras invitadas del día de hoy, Claudia Alemán y Erika Gadea, ambas nutricionistas, y con ellas estaremos hablando sobre este tema, que comer saludable no debe de ser aburrido. ¿Cómo podemos crear una buena alimentación que impacte también esos buenos hábitos en nuestros hijos? Porque comer saludable, pues además de no ser aburrido, pues porque vamos a tener variedad, tampoco debe de representar un costo adicional, ni debe de ser que me voy a morir del hambre. Y es por ello que le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Claudia, Erika, bienvenidas a Compartiendo con Vos. ¿Cómo están? Muchas gracias, gracias por la invitación. La verdad, para nosotras es importante hablar sobre este tema, porque en sí hay muchos mitos. El llevar una alimentación sana, una alimentación balanceada, muchos lo ven como una restricción o limitarse, y debe ser como sinónimo de autocuido, de amor propio, y es algo que la alimentación saludable se debe implementar desde pequeños, desde que estamos en etapa de embarazo, desde que inicia la lactancia materna, igual, porque la lactancia materna, este es un punto que también es importante, es en los primeros 6 meses de vida, es la alimentación más importante para el bebé. Entonces, desde esa etapa empezar a inculcar lo que es la alimentación balanceada. No es, en cierta manera, caro alimentarnos sanamente, porque en Nicaragua tenemos una gran variedad de alimentos que podemos utilizar en nuestra dieta habitual para poder comer de manera adecuada. ¿Qué pasa? Porque a veces nosotros no nos adaptamos tanto a esos cambios, porque esos cambios no están adaptados a nuestros gustos. Entonces ese es en cierta manera, el primer problema que a veces las personas sienten al momento de iniciar una alimentación balanceada. ¿Qué pasa? Iniciamos una alimentación adecuada, tal vez 3 días o las primeras semanas, pero ya después esa alimentación no está adaptada a lo que nosotros comíamos anteriormente. Tal vez en la mayoría de los nicaragüenses la dieta se basa en alto contenido de grasa saturada, carbohidratos, azúcares añadidos. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de nosotros cambiar ese hábito, se vuelve como un boom. Y la persona puede incluso sentirse hasta desanimada porque le hace falta ese carbohidrato. Exactamente. Decías que esto se viene cultivando incluso desde el vientre materno. Es decir, ¿cómo podemos educarnos? Porque aquí ser buenos padres para alimentar también bien a nuestros hijos, y aquí entenderlo que la madre desde el vientre puede pasar entonces esos buenos hábitos. ¿Cómo funciona eso, Erika? Bueno, cuando obviamente, ¿verdad?, la mujer está embarazada, entonces en los primeros o en el segundo trimestre de embarazo se comienzan a desarrollar las células gustativas. Entonces, todo lo que ingiere la madre, prácticamente el bebé retiene esa memoria de ese gusto, de esos alimentos que consumió. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas del embarazo, el bebé degluta el líquido amniótico. Entonces, por medio del líquido amniótico es que queda esa memoria gustativa de los alimentos que la madre consumía. Por ello, entonces, no debemos de sentirnos, es que no quiere comer frutas, no quiere comer vegetales. Hay que intentarlo, entonces, para que pueda volver a recordar a través de esa memoria. Por ejemplo, en mi caso, que soy madre, a mí me sucedió algo, pues, en mi primer embarazo, porque son 2 embarazos que tuve, pero en mi segundo embarazo fue donde fue más el plus de la alimentación saludable. Entonces, a mí me gustaba comer bastante lo que era el brócoli, el tomate, la cebolla. Cuando mi hijo empezó su alimentación complementaria a partir de los 6 meses, el tomate lo comía divino. Pero es parte de la memoria gustativa que yo le aporté al momento de mi alimentación saludable en el embarazo. Entonces, tus hábitos vienen a partir desde el embarazo de la madre. Ahora, si alguna persona dice, bueno, no comí saludable, ni siquiera desde el embarazo, ¿es posible crear y desarrollar esos buenos hábitos y empezar entonces a comer saludable? Sí, que se inicia con la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. Entonces se comienzan a incluir vegetales, frutas. No sé si te tocó ver a tu hijo como que decía, no le gusta ese alimento porque ellos hacen esto, que no podía, entonces no le gustó, entonces ya no le seguiste dando. Pero no es que no le haya gustado, sino que su proceso o el reflejo de deglución todavía no lo tienen bien desarrollado.
Hay que tener paciencia. Ese alimento se tiene que incorporar por lo menos 3 veces en la semana hasta que el niño ya lo adopte y sea parte de su hábito. Con mis hijos, y a ver qué te ha sucedido, digamos, en tu caso, yo les daba de todo, las frutas, los vegetales, y lo comían muy bien. Y ya después, cuando fueron creciendo, entonces me iban apartando del plato, que si la cebolla, que si esto, que si ya los refrescos ya no los querían, que si el juguito de zanahoria, de remolacha, es decir, y empezaron a cambiar. Pero puedo retomar nuevamente, y aún en esta etapa de adolescencia. Es decir, que vuelvan a retomar, digamos, estos juguitos sanos. Beben agua, menos mal que no están con bebidas carbonatadas, pero sí, es decir, aunque sean ya adolescentes, se puede retomar. Sí, precisamente sí se puede retomar, porque recordemos que la adolescencia, en cierta manera, es una etapa de mayor desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Sí se puede adoptar hábitos de vida saludable, hábitos de alimentación saludable, incorporando nuevamente en la dieta de los adolescentes ese tipo de alimentos. Cuando son niños, por lo general, hay un cierto tipo de rechazo, es lo que comentaba Erika, sí. Pero es más que todo porque ellos están adaptando su paladar también a ese tipo, también de textura de los alimentos, porque los niños a veces lo que es la textura de los alimentos, las propiedades organolépticas de los alimentos también influyen un poco, pero siempre hay que, en cierta manera, adoptar ese hábito en ellos. Sí se puede modificar, siento que también los padres pueden influir en eso, también ellos adoptar hábitos para que ellos sean un ejemplo a seguir. En este caso yo siempre he dicho, los padres son como el pilar para que estos hábitos se adopten desde la familia. Claro, y tomando esto en cuenta, que a veces se prefiere una sopa instantánea que no trae nutrientes a un chayotito con huevo, por ejemplo, una verdurita. ¿Cómo puede ser esto? Y no debe de representar un costo adicional a tu alimentación. O puedes preferir, digamos, también en el caso, una bebida carbonatada y no pues un refresco natural. Entonces, ¿cómo también ir creando ese hábito entre las personas cuando estamos hablando pues de que si somos adultos y entonces tenemos que dar el ejemplo? En este caso, bueno, la dieta, en cierta manera, del adolescente y del adulto, si no quiere implementar una dieta tan estricta, puede ser así. Nosotros, por lo general, la dieta del nicaragüense, en el desayuno, un gallo pinto, digamos. Entonces, y tal vez el adolescente no está acostumbrado a ese tipo de comida, digamos. Entonces, incentivarlo, por ejemplo, ok, vamos a desayunar hoy, ¿verdad? Un ejemplo, vamos a desayunar hoy, ya sea un gallo pinto con huevito, que ahí está, en cierta manera, cumpliendo su plato saludable. Un huevito con su porción de fruta y un juguito de naranja. Es algo que no se sale, en cierta manera, del presupuesto de comida y puede adoptarse a un hábito de vida saludable. Eso es un buen desayuno. Eso es un buen desayuno que en cierta manera se puede también incentivar a los adolescentes a comer. Y hablando del buen desayuno, una buena loncherita, hagamos una loncherita nutritiva. Entonces, ¿qué podemos incluir para que nuestros hijos vayan y tengan esa buena merienda en el momento de escolar? Para que un alimento sea parte del hábito de un niño, lo puedes incluir dentro de su rutina, se lo puedes preparar de diferentes maneras. Entonces, en el caso de los adolescentes, sí. Entonces, para una lonchera, mejor optar, le digo yo al padre, en vez de darle el dinero, mejor hacerle su loncherita. Yo sé que en etapa pues, de adolescente te dicen, me da vergüenza que me des lonchera. Entonces, pero ¿cómo se puede iniciar? Puedes poner, por ejemplo, en la mañana, como decía Claudia, en caso que no le guste comer muy pesado, como gallo pinto, huevito, pero lo puedes hacer, por ejemplo, un smoothie de avena, le puedes agregar yogurcito, entonces ya ahí tienes tu aporte de carbohidratos. Tienes tu aporte de lácteos, que va obviamente por el proceso de crecimiento de tus huesos y todo eso. Y le puedes agregar tu frutita, que puede ser bananitos, que es dulce. Toda es la creatividad, porque un niño es lo visual. Por ejemplo, cuando uno va a un buffet, ¿qué es lo que hace? Mirás, observás, y si mirás, vos puedes ver que hay pollo a la plancha, pero si vos ese pollo a la plancha no te agrada, no lo pedís, pedí el que más atrae a tu vista. Entonces igualmente sucede con los niños. Entonces los platos siempre, o las loncheras, yo siempre les digo a los papás que compren una lonchera bonita,
porque el niño también por lo visual se va a motivar a alimentarse. Pero si venís y le agregas los alimentos y cuando se revuelve todo, el niño no se lo va a querer comer. Claro, como dice el dicho, la comida entra por los ojos. Entonces también preocuparnos en hacer aquella presentación que sea bonita también. Sí. Para que ellos más que todo vayan adoptando ese tipo de hábitos. A veces pasa de que los adolescentes se comportan, digamos, tiene que ver mucho la parte psicológica, ¿verdad? Hay muchas veces de que los adolescentes tienen algún tipo de trastorno y no logramos identificar, pero por eso a veces la valoración nutricional es importante, porque en la valoración nutricional nosotros trabajamos también con mujeres embarazadas, con adolescentes, con niños y logramos ver tal vez algunas causas o algunos factores que ya vienen. Entonces, digamos, hay adolescentes que no les gusta desayunar, hay algunos adolescentes que no les gusta cenar. ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta desayunar? Hay más que, mire, más que todo es ya sea por un hábito. Hay adolescentes que ya vienen desde pequeños que no les daban de desayunar o solo comían algo poco, digamos. Tal vez el acostumbrado, digamos, el café con pan, algo, no estaban tan acostumbrados a comer demasiado y entonces ese hábito se fue reduciendo. Entonces eso pasa. También están muy acostumbrados a no cenar o a no comer lo suficiente o también a aumentar lo que es las comidas o también el hecho de no cumplir con su horario de comida, porque también las horas de comida son importantes, su hora de desayuno, su hora de almuerzo y su hora de cena. Y incluir las meriendas. Incluir también las meriendas que también son necesarias para que el aporte calórico pues sea el que estén cumpliendo su aporte calórico recomendado. Excelente. Al regresar, en Compartiendo con Vos, usted siga conectado a través de la señal de Voz TV, porque con Claudia y Erika le daremos propuestas para esa buena alimentación. En Compartiendo con Vos.